Gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad. Gracias te damos en ese día porque nos anclamos en ti, porque hay esperanza, hay confianza en que no nos anclamos a cualquiera, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, gracias. ¿Alguien aplaude el nombre de Jesús en esa mañana? ¿Alguien aplaude al nombre sobre todo nombre en esa mañana? ¿Alguien reconoce que el que está sentado a la diestra del Padre está en ese lugar? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Regálale una sonrisa de mirada a la persona que está a su lado y dígale, si logra escucharle, qué bueno verte aquí en la casa del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Amén. Estamos viviendo tiempos de batalla, tiempos de guerra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No solamente en Rusia, no solamente en Ucrania, en muchas áreas de nuestras vidas. Y quiero en esta mañana que usted me acompañe a escuchar y a comprender o a tratar de entender una historia de un personaje de la Biblia que quizás usted no ha escuchado mucho o que no se predica mucho de él, pero hay algo que sé que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Quiero que usted vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 y el verso 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 1 y 2. Dice la palabra, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice la escritura: cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Juan no le dijo a su padre lo que pensaba, Jonatán a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres, ¿cuántos hombres? 600, anote ese número ahí, acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Sea ella, Dios, quien haga lo que yo soy incapaz de hacer: tocar el corazón y hablar al Espíritu, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Esta historia es sorprendente. Mire, quiero que cuando usted tenga tiempo en casa y tenga la oportunidad, saque un tiempito y léalo desde el capítulo 12, primer libro de Samuel. Es una historia increíble donde Dios nos muestra la victoria que le dio a un joven llamado Jonatán. ¿Cuántos habían escuchado de Jonatán? Saben que Jonatán era el hijo de Saúl, pero casi siempre se habla mucho de las victorias de David, ¿verdad? Pero esta historia es 3 capítulos antes, de 4 capítulos antes, de hecho, de que David venciera a Goliat. Ya Dios estaba mostrando lo que iba a hacer con la siguiente generación después de Saúl. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios empieza a mostrar desde este punto lo que iba a hacer, no con Saúl, sino con la siguiente generación después de Saúl. En el verso 15 del capítulo 13, usted puede encontrar, voy a leerlo, primera de Samuel 13:15, dice: después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá en la tierra de Benjamín, y cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban ¿cuántos? 600. Pero usted sabe cuántos filisteos había allí. Habían 30,000 carros y 6,000 caballos. O sea, era un ejército que se podía contar. Dice en la Biblia que parecían como la arena del mar. Eso está en el verso 5 del capítulo 13. Ahí le dice lo numeroso que era el ejército de los filisteos. Esta aparentemente, si usted me ayuda a analizar esto un momento, parecía ser una batalla desigual, ¿no le parece? 30,000 caballos, 30,000 carros que mínimo representaban a 1 o 2 soldados por carro. Estamos hablando de mínimo 30,000 hombres y 6,000 caballos
cada uno con sus jinetes, estamos hablando de 36,000. Y vaya a ver cuántos estaban a pie, que la Biblia no me dice, pero como dice que el ejército era tan numeroso, debo entender que habían por lo menos unos 60,000, quién sabe, 70,000 hombres allí. ¿Y cuántos tenía Israel y Saúl? ¿Cuántos? 600. ¿Usted no le parece que esa es una batalla desigual? ¿Cuántas circunstancias en nuestra vida, iglesia, nosotros enfrentamos de una manera desigual? Y decimos, Señor, pero es imposible que yo humanamente pueda lidiar con esto. Es imposible que yo con todo o lo poco que tengo sea capaz de enfrentar semejante cosa o acto tan grande delante de mí. Le pongo un ejemplo que yo conversaba eso esta mañana con mi esposa. Todo este bombardeo que hay de la comunidad LGBT, UXYZ y todas las letras que le acompañan, muchas veces yo la percibo como una batalla desigual, porque uno tiene que ver y aguantar muchas veces tantas cosas a través de la televisión o las redes o de otros medios, incluso en la calle. Digamos que usted dice, bueno, yo no veo la televisión. Está bien, yo tampoco prácticamente la veo mucho, pero en la calle ese bombardeo visual, ¿verdad? Uno se lo tiene como que aguantar. Entonces hay una batalla desigual que vivimos cada día, porque el enemigo se levanta y cree y pretende que va a alcanzar no solamente nuestra mente o a nosotros, a usted y a mí, sino también a nuestra generación. Pero el Salmo 103 dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante contra mí guerra, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Aunque las batallas sean desiguales, si usted está tomando nota, aunque hayan batallas desiguales, Dios nos ha asegurado la victoria. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Aunque las batallas parezcan ser desequilibradas y yo parezca estar en indefensión delante de lo grande que parece ser el ejército del enemigo, Dios nos ha asegurado la victoria. Amén. Por eso el título de este mensaje que el Señor me ha dado para esta mañana es: cuando tu arma es la fe, la victoria es segura. Lo voy a repetir otra vez. Cuando tu arma es la fe, iglesia, la victoria es segura. Cuando tu arma es la fe, la victoria es segura. Aunque la batalla se vea desigual, aunque la batalla se vea desequilibrada, tú tienes la victoria segura en el nombre del Señor. Amén. Una batalla desigual como esta tenía otra desigualdad sumamente importante. ¿Y sabe cuál era? Tenían armas desiguales. Vaya conmigo un momento a primer libro de Samuel 13, verso 19, y se encontrará con algo, yo diría, espeluznante. Mire lo que dice el verso 19, leo desde el 19. No había herreros en la tierra de Israel esos días. Hermano, no habían herreros. Mire usted esto. Los filisteos no los permitían. ¿Quién no los permitían? O sea que parece ser que el enemigo como que tenía mando y jurisdicción en Israel. A veces uno puede pensar que el enemigo es el que me está mandando, porque el enemigo me pone traba, porque hay una persona que es incircunciso, como más adelante llama Jonatán a los filisteos, e impide que yo pueda alcanzar o tener algo. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Por miedo, a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces mire esto en el 20, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. O sea, ellos tenían que ir al enemigo para que le arreglara sus armas o sus herramientas de trabajo. Mire usted esto. Por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Pregunta: ¿había desigualdad en las armas? ¿Cuántas armas tenía Israel? 2. ¿Y cuántas armas tenían los filisteos? Miles. Aunque las circunstancias se muestren también desequilibradas y en nuestra contra, aunque parezca que no tenemos las suficientes armas para luchar, mi hermano, hay una realidad. Cuando no hay opciones en lo natural, automáticamente se activan las armas en lo sobrenatural. Cuando parece que yo no tengo las armas a la mano en lo terrenal, las que yo puedo tocar, las que yo entiendo que me van a funcionar, Dios activa las armas sobrenatural. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios
10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. ¿Alguien lo cree en esta mañana conmigo? Las armas de nuestra milicia no son terrenales, no son naturales. Por lo tanto, si parece que yo no tengo suficientes armas para pelear con el enemigo, no quiere decir que no tengo ningún arma. Quiere decir que no tengo ningún arma natural, pero ahí están las armas sobrenaturales que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros tiene un factor que a veces lo usamos y a veces no, se nos olvida, y es el factor Dios. Y tristemente, hermano, y yo le pedí al Señor misericordia en esta mañana, porque me ha puesto en el corazón algunas cosas que no sé si usted al final quizás no me vuelva a hablar, pero es palabra del Señor. Algunas veces es el último recurso al que acudimos. Al final intentamos todo lo demás. ¿Sabe lo que hacían los hebreos? Le pagaban a los filisteos para que le afilaran las armas. Siga leyendo el 21, el 23, el 24 y verá la tarifa que había allí. O sea, el enemigo le cobraba al pueblo de Dios para hacerle las herramientas de trabajo. Pero Dios ha puesto en ti un factor que se llama el Espíritu Santo. Dios ha puesto en ti un arma poderosa. Tus armas no son de este mundo. Tus armas no son carnales. Tus armas son poderosas en Cristo Jesús para derribar todo, absolutamente todo, y hacer lo que las armas del enemigo no pueden hacer por ti. Lo que las armas del enemigo no pueden destruir, las armas que Dios te ha dado sí lo pueden destruir. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Yo pensé que se iba a poner contento, hermano, como dice mi profesora. El factor Dios es el último que nosotros acudimos, pero la Biblia dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Y este mensaje se titula: cuando tu arma es la fe, la victoria es segura. Pero si tú buscas de último a Cristo, ¿qué espera? ¿Que el enemigo siga creyendo que tiene dominio sobre nosotros? No, Señor. Otra desigualdad que había en esta batalla, la primera les decía, una batalla desigual, porque habían más hombres filisteos que hebreos. Segunda desigualdad, armas desiguales. Los hebreos nada más tenían 2 espadas y los filisteos tenían obviamente muchas más herramientas para la batalla. Había un liderazgo desigual. Y a partir de aquí vamos a empezar a hablar un poco acerca de Jonatán. Dice el capítulo 14, verso 1, que fue lo primero que leímos, ¿verdad? Cierto día Jonatán dijo a su escudero: ven, vamos donde está la avanzada de los filisteos. Liderazgo desigual, ¿por qué? Porque ¿quién era el rey en ese momento del pueblo? Era Saúl. Por lo tanto, Jonatán era el príncipe, ¿no es cierto? El hijo del rey. Pero quien todavía dirigía el reino en ese momento de Israel era Saúl. Pero si usted lee los 2 capítulos anteriores, podrá conocer cuál era en ese momento la condición de Saúl. Saúl estaba deprimido. ¿Usted se acuerda de ese pasaje donde Samuel le dice a Saúl: a Dios le importa más la obediencia que los sacrificios? ¿Había escuchado eso antes? Porque Saúl ofreció sacrificio y no esperó que llegara el profeta. Y Dios le dijo a través de Samuel a Saúl: hasta hoy yo tengo relación contigo. Claro, nosotros no vivimos en los tiempos de la ley de aquella época, que Dios cuando decía no va, no va. Hoy estamos en los tiempos de la gracia, donde nosotros podemos aclamar misericordia, y el Señor a veces no, siempre en su misericordia nos ayuda, claro que sí lo hace. Pero en este caso Saúl estaba muerto de miedo. Saúl estaba tirado, inoperante, incapaz de hacer absolutamente nada por sí mismo. ¿Y sabe lo que había hecho Saúl? Había contagiado a los 600 que estaban a su alrededor. Pero ¿sabe lo triste? Que Saúl era el líder del grupo. Entonces esa banda, ¿para dónde iba? Para ningún lado. Ellos estaban tan echados como Saúl. Esa desigualdad en el liderazgo muchas veces hace que nosotros no avancemos, porque hay una generación que quizás todavía está lamiéndose las heridas de las fallas o de los errores que pasaron. Se le ha olvidado que el Dios de misericordia y el Dios de amor siempre da nuevas oportunidades. Si no, pregúnteselo a Pedro en Juan 21, cuando Jesús se le aparece, el Cristo resucitado en la playa, y le dice: Pedro, tú me amas, porque yo sí te amo. Yo estoy aquí diciéndote que tú todavía vales para mí. El Cristo resucitado nos enseña que hay misericordia y gracia para nosotros. Pero Saúl en ese momento estaba derrotado.
pero su hijo Jonatán es un símbolo de una nueva generación que se levanta. Jonatán, en cambio, no me dice mucho la Biblia hasta ese momento qué estaba haciendo ese muchacho, pero lo que yo sí le puedo decir, que Jonatán no estaba sentado al lado de su papá, debajo de ese árbol de granada. Y quiero decirle algo más, ese árbol de granada, porque él estaba debajo de un árbol de granada, ¿sabe usted los frutos que trajeron los israelitas cuando fueron a la tierra prometida? Trajeron uvas y trajeron granadas. ¿Sabe lo que significan esas granadas? Es lo que llamamos nosotros en nuestro idioma español el status quo. Es el estar en una condición en la que yo estoy cómodo aquí. Total, ellos son 50,000, 60,000 y nosotros aquí con 600 y sin arma. Bueno, que pase lo que Dios quiera. Pero mi hermano Jonatán no creyó en ese cuento. Y aquí no habíamos llegado aquí no había aparecido todavía David y Goliat y todas esas cosas maravillosas por allá al frente. Esto fue mucho antes de David y Goliat. Mientras esto sucedía, David estaba ahí escribiendo salmos y cuidando ovejas con su papá. Pero este muchacho Jonatán un día se levantó, dice la Biblia, un día se levantó y dijo en su corazón, este soy yo diciéndolo, hasta el día de hoy yo me voy a aguantar esto. Hasta el día de hoy nosotros le pagamos por herreros que nos hagan las armas de trabajo. Hasta el día de hoy esto, iglesia, un día una generación se levantará. Escucha esto, pueblo. Un día una generación se levantará y dirá hasta aquí, y no se quedará callada y hará lo que Dios la llamó a hacer, aunque la anterior esté sentada en el status quo y esté dormida y tenga miedo. Esa generación se levantará y se irá a lo calladito y obedecerá la voz de Dios y hará lo que tiene que hacer, porque una fe como arma da la victoria segura a todo aquel que lo cree. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Una generación que se levanta y que entiende que no se trata de que tengo mucho o tengo poco, que no se trata de si mi papá está sentado ahí esperando que algo suceda o yo me voy a levantar a hacer. Es que Dios va a empezar a hablarle a tus hijos, iglesia. Dios va a empezar a hablarle a tus nietos. Dios va a empezar a decirle a tus hijos lo que hace rato te había dicho a ti, pero que tú no has escuchado. Dios va a empezar a hablar a una generación que está necesitando escuchar algo diferente a lo que hemos venido escuchando. Siéntate ahí y espera. Siéntate ahí y no hagas nada. Siéntate debajo de la sombra y espera que algo va a pasar. Si tú no activas la fe y no la pones por obra, nada va a suceder, iglesia. Podemos orar hasta el amanecer, hacer vigilia, quedarnos sin garganta durante la noche, pero tiene que levantarse un Jonatán un día, uno nada más. No se llevó 10, no se llevó 15, no se llevó 50 ni 100. Déjeme decirle algo, esta victoria para mí, en mi opinión, fue todavía más grande que la de Gedeón. Porque un muchacho, uno solo, y su escudero cambiaron la historia de Israel en ese día. Dios solamente necesita un Jonatán en tu casa, uno que escuche la voz de Dios y calladamente le obedezca. Jonatán escuchó lo que Dios le dijo y se levantó, y hay 3 cosas que yo no vi en Jonatán, según lo que dice el texto. 3 cosas que Jonatán no hizo, según lo que yo leo aquí. Jonatán no fue presuntuoso. Jonatán no fue jactancioso. Y déjeme decirle algo, a lo mejor tenía miedo, porque Joel también tuviera miedo. Imagínese 600 contra 50,000. Ahora imagínese 2 contra 50,000. Como que la cosa se ponía cada vez peor, mucho más en su contra. ¿Cuántas armas llevaba Jonatán? Una. Asumo que una, porque seguro Saúl tenía la de él, y como él se fue escondido, no creo que se la haya quitado. 3 cosas que sí veo en Jonatán. Jonatán tuvo confianza, Jonatán tuvo esperanza y Jonatán tuvo fe que Dios podía darle la victoria a Israel en ese día. Jonatán creyó en la voz que Dios le habló a su oído. La Biblia no me dice que Dios lo hizo, no me lo dice literal, pero semejante plan tenía que haber venido de parte de Dios. Tenía que haber venido inspirado por Dios para que él atendiera y respondiera de esa manera. Un liderazgo desigual confronta 2 generaciones. Una que no necesariamente está escuchando lo que Dios está diciendo porque está desconectada.
Una generación representada en este caso por Saúl, que no está entendiendo los tiempos que se están viviendo. Una generación que quiere estar cómoda, sentada solamente recibiendo la sombra del árbol de granada. Y otra generación que ha decidido caminar en fe. Y otra generación que ha decidido hacer las cosas diferentes. Y otra generación que ha decidido entender que si se queda sentado allí con los demás 600, nada va a suceder. Pero si escucha la voz de Dios, si escucha el llamado de Dios, aunque parezca que son pocos, aunque no tengan suficientes armas, cree y tiene fe que Dios lo va a respaldar. ¿Sabes qué sucederá? Dios le dará la victoria a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus nietos, aunque tú sientas que no te la ha dado a ti. ¿Sabes lo que pasa? Cuando los hijos de uno triunfan, el triunfo uno lo siente como propio. Dígame que no es así. Cuando los hijos de uno están enfermos y no comen y uno los ve comer, a uno se le va el hambre, porque ya yo me lleno con solo verlos caminar y verlos comer. Dios va a hacer lo que va a hacer, aunque usted esté dormido pensando y esperando que Dios lo haga. Dios va a hacer lo que va a hacer con tu generación. Aunque tú estés muerto de miedo, Dios les dará a ellos el valor. Dios les levantará a ellos para hacer lo que todavía nosotros a estas alturas no hemos hecho. La fe que demostró Jonatán en este texto es evidencia de que él creía que Dios podía hacer algo que ellos humanamente no podían hacer. Frente a este escenario queda sumamente claro que un ejército invencible estaba delante de ellos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que eran muchas las armas que estaban en su contra y que ellos eran incapaces de enfrentar. No tenían nada con que enfrentarlas. Y además, como cerecita del helado, tenían un líder nulo completamente, que en ese momento no servía absolutamente para nada. Suena feo, pero así es, iglesia. Pero quiero regalarle dos tesoros en esta mañana, como dice el pastor muchas veces, para que usted se los lleve y los apunte allí y los traiga a memoria. Número uno, dos cosas que nos ayudan a tener fe para alcanzar la victoria. Obedezca a Dios y a su voz. ¿Lo anotó? Obedezca a Dios y a su voz. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, el verso 6 y 7 del capítulo 14. Este es Jonatán hablando con su criado, con su escudero. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos. En otra versión dice de esos incircuncisos. Le dijo Jonatán a su escudero. Mire lo que él dice: tal vez Dios nos ayude, porque nada puede detener al Señor. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Nada puede detener al Señor. Dice Jonatán, apláudele si usted lo cree. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos pocos. Jonatán estaba seguro que él y su escudero podían vencer a esos 50,000 o 70,000 filisteos. ¿Cómo? Yo no sé. Y probablemente él tampoco. Simplemente él creía que Dios era tan grande y tan poderoso que sí lo podía hacer. Haz lo que mejor te parezca, dice el verso 7 que le contestó el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán en el 8, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Hago una pequeña pausa aquí. Obedezca la voz de Dios, el punto 1 que le dije, ¿verdad? En ocasiones, Dios respaldará a aquel que tenga fe para actuar en lo natural con lo poco que tiene, y a ese Dios le mostrará lo sobrenatural. Voy a decirlo de nuevo. En ocasiones Dios respaldará a aquel que actúe con lo que tiene en lo natural, con lo poco que parece que tiene en lo natural, y Dios se manifestará en él en lo sobrenatural. Dios se manifestó en la vida de Jonatán de manera sobrenatural, porque Jonatán creyó que con esa única lanza iba a ser capaz de vencer a 70,000 filisteos. Matemáticamente hablando, era imposible que lo lograra. Pero ¿sabes qué? Si los imposibles tuyos tienen que ver con falta de recursos naturales, entonces quiere decir que sobrenaturalmente sí lo vas a poder lograr. Dicho de otra manera, si los recursos naturales hacen que eso sea imposible, entonces ahí entran en efecto los recursos sobrenaturales, y esos vienen del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Jonatán obedeció lo que al parecer parecía un plan inspirado por Dios y que podía librar a Israel de los filisteos y darles la victoria. Pero él obedeció la voz de Dios. Y un comodín aquí es que Jonatán no fue solo.
Hay batallas en las que uno va solo, hermano, hay que decirlo. Hay batallas que uno dice, esta la tengo que llevar yo solo. Pero uno en la Biblia usualmente ve que los grandes guerreros de Dios no iban solos. Aún Jesús en la hora más oscura, dice la Biblia que se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, aunque se durmieron como 2 o 3 veces, pero los llevó con él para que lo apoyaran en oración. ¿Cuántos dicen amén? Además apareció un ángel del Señor ahí en Getsemaní y les reconfortaba. En la transfiguración apareció Elías y Moisés. Hay batallas que nosotros podríamos pensar que vamos a librarlas solo, pero Jonatán llevó un escudero, llevó a alguien a su lado. Rodéese de gente que también tenga fe como usted. No se rodee de gente, perdóneme que se lo diga, al momento de evangelizar o de levantar a otro, amén, ahí nos rodeamos de todo el que tengamos que hacer y levantamos a aquel que tengamos que levantar, ¿cierto? Pero hay momentos donde hay ciertas batallas que usted tiene que ir con gente que tenga la misma fe que usted, con gente que venga y crea en la fe que Dios le ha dado a usted, que gente que entienda lo que usted está entendiendo, que Dios no va a actuar de manera sobrenatural si yo no me pongo en las manos de Él, porque una fe como arma garantizará la victoria para todo aquel que cree. Amén. Entonces, número 2, les decía, algo más que nos va a ayudar a tener fe para avanzar en la victoria, para alcanzar la victoria. Manténgase enfocado en todo momento. Es que si Dios nos va a dar la victoria, mientras nosotros avanzamos, las situaciones están iguales. Mientras Jonatán caminaba con el escudero, no es que el ejército de los filisteos se iban muriendo uno detrás del otro. Ellos estaban igual en el mismo sitio. De hecho, si usted lee en el verso 13, en el capítulo 13, perdón, usted verá que los filisteos se ubicaron y se posicionaron en 3 lugares distintos. O sea, se colocaron estratégicamente ese ejército enorme en 3 puntos distintos, como quien dice, para rodear, para cubrir a todos los 600 gatos que habían ahí del pueblo de Israel. Pero si usted se mantiene enfocado, si yo me mantengo enfocado en todo lo que Dios nos ha hablado con fe y esperanza, entonces tendremos la victoria segura. Aunque el enemigo ruja como quiera rugir y ande como león rugiente buscando a quien devorar, usted y yo tenemos al león de la tribu de Judá, al león de la tribu de Judá, que no enseña los dientes nada más, porque dice un refrán ahí, Pedro, que ladra no muerde. No es nada más que enseña los dientes, es que actúa, es que él hace las cosas y las llama a las que no son como si fuesen, es que él da victoria a la gente cuando no tiene arma suficiente, es que él se muestra de una manera en la que lo natural no funciona, sino que se muestra en lo sobrenatural. Pero para cuando Jonatán estaba de ese lado, ya hace tiempo había transcurrido ese momento en el cual él había entendido que allí sentado no iba a pasar absolutamente nada. Ya para ese momento Jonatán entendía que para Dios no hay límites naturales ni humanos. Jonatán entendió que cuando Dios dice que sí, cuando Dios te dice avanza, cuando Dios te dice te mueves de este lugar hacia ese lugar y yo voy a ir contigo, Él te garantiza la victoria. Jonatán entendió que si él se quedaba allí donde estaba, nada iba a suceder, pero una vez él iniciara la avanzada, Dios estaría con él. Verso 9 dice de la siguiente manera, si me lo pone por favor en multimedia, el verso 9: mantengámonos enfocados en todo momento en la victoria que nos ha dado el Señor. El verso 9, porfa. Dice, déjame buscarlo aquí entonces. El verso 9 dice así, si nos dicen, dice Jonatán, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, sigue diciendo el 10, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal de que el Señor nos ayudará a derrotarlos. Quiere decir que Jonatán estaba claro en el plan que él iba a seguir y que él iba a avanzar y que él no se iba a detener ante la acechanza del enemigo, que él no iba a frenarse porque ya Dios le había alimentado, le había nutrido de esa fe para avanzar. Si tu arma es la fe, iglesia, la victoria es segura. Amén.
Muy bien. Resultados entonces de la victoria. Vamos a leer ahora, primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 12. Y veamos qué sucedió en ese momento. Dice la Biblia en el verso 12, leo: entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Esa era la señal que ellos estaban esperando, ¿no es cierto? Él dijo: cuando ellos nos llamen y nos digan vengan acá, entonces lo veremos como señal. Y dice la Biblia, sigue diciendo en el 12: vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán al escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlo. Pero mire la locura, seguían siendo 2 contra 70,000. Mire la locura. Dice el 13: así que escalaron usando pies y manos. Mire lo que dice el Señor. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás, y mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. El Señor les dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el verso 15: de repente, y aquí vienen los de repente que uno escucha por ahí en las prédicas, de repente pasó algo sobrenatural. Ya lo que estaba aconteciendo aquí era sobrenatural, que solamente algunos filisteos vieran a Jonatán y a su escudero, que ellos dos lograran vencer a 20 subiendo y escalando con manos y pies. Yo no sé si usaron allí realmente la lanza o la espada, porque la Biblia no me detalla que la usaron, no sé si la usaron en verdad. Pero de repente, dice el verso 15, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, y todos los que estaban en el campamento y en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento, hermano, hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados, porque cuando tú caminas en victoria y Dios te respalda, el enemigo es confundido, el enemigo es derrotado, el enemigo es deshecho, la tierra tiembla y cosas sobrenaturales suceden, no porque tú tenías las armas, no porque tú sabías exactamente lo que tenías que hacer, sino porque tu arma fue la fe y creíste que Dios lo podía hacer. Cuando la victoria es el resultado de nuestra fe, número 1, tú inspiras a otros a la victoria. Mire lo que dice el verso 21. Cuando usted lee el capítulo 13, usted se dará cuenta que habían algunos hebreos que desertaron del campamento de Israel, que esa fue la razón por la que Saúl se desesperó y ofreció el sacrificio, porque dice que la gente le desertaba. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo para dónde se iban? Aparentemente, y esto pues se lo digo yo, pienso, me imagino, puedo inferir, pareciera ser que ellos estaban yendo para el campamento de los filisteos. Y ahora usted va a ver por qué. El verso 21, perdón, dice: aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, ¿ve lo que le digo? Dice: se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. Y el 22 dice: de igual manera los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Hermano, cuando tú tienes la victoria, tú inspiras a otros también a vencer. Pero cuando tú estás en derrota, como estaba Saúl, ¿en qué inspiraba a la gente? A quedarse allí en derrota con él. Pero lo que hizo Jonatán fue levantarse con fe, levantar y dirigir un proceso de victoria, y eso inspiró a todos esos miedosos que se habían ido antes a regresar al camino del Señor. Dios te usará, generación. Dios te usará para inspirar a otros, a tus compañeros de universidad, a tus compañeros de escuela, a donde sea que tú vayas, para regresar al camino del Señor. Aquellos que te verán a ti en victoria, en lo sobrenatural, entenderán que tú no estás solo. Entenderán que esa victoria tú no la generaste. Jonatán no hizo ningún terremoto. El terremoto lo produjo Dios. La confusión la produjo Dios para darles la victoria ese día. Cuando nosotros tenemos la victoria por fe, Dios se glorifica. ¿Y sabe qué? Dios te da armas que no tenías, porque en esa guerra que empezaron a matarse los filisteos entre ellos y que se metieron todo el mundo contra todo el mundo, es muy probable que los hebreos hayan recapturado alguna arma de esas. En ocasiones no veremos a Dios moverse, iglesia, hasta cuando nosotros empecemos a movernos en fe. Lo voy a decir de nuevo.
en algunas ocasiones no veremos a Dios moverse, porque déjeme decirle algo, Dios se mueve aunque usted no lo vea, Dios habla aunque usted no lo oiga, Dios escucha aunque no conteste, Dios está allí haciendo las cosas aunque usted no lo vea hacerlas, pero no siempre lo vemos, pero a veces no lo vamos a ver hasta que nosotros no nos movamos en fe. Ese pueblo que estaba allí, esos 600 hombres, al final se metieron en la película y se metieron en la batalla, pero no fue sino hasta que Jonatán generó y rompió ese status quo de ellos. Ellos no salieron de ese letargo en el que los tenía Saúl. Ningún plan que el enemigo haya forjado o trazado para destruir nuestra vida prosperará. Ningún arma forjada en contra de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de los hijos de nuestros hijos, ni los hijos de ellos, va a prosperar en el nombre del Señor. Cada uno de nosotros puede darse cuenta en este pasaje que aun cuando no había un gran ejército, como vimos desde el inicio, y a pesar de que no habían suficientes armas naturales y no había un liderazgo suficientemente enfocado y entendido en la estrategia, o al menos en invocar a Dios para que le diera una estrategia, todavía Dios podía hacer maravillas, todavía Dios podía hacer proezas, pero fue necesario un muchacho solamente, uno solo que creyera que Dios lo podía hacer. Y con ese muchacho que dijo, él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos o pocos guerreros, fue suficiente para que Dios le diera una gran victoria a Israel en ese día. Mire lo que dice el verso 23. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Betabén. Y si están los muchachos del Ministerio de Música, les invito a que me acompañen en algo que vamos a hacer ahora. A pesar de que las circunstancias estaban totalmente en su contra, a pesar de que la proclama en ese día no era inicialmente victoria, sino derrota, Dios le dio la victoria a Israel. Iglesia, aunque parezca que el enemigo nos tiene dominados, aunque parezca que las circunstancias son superiores a nosotros, aunque parezca que estamos en una situación de indefensión o de incapacidad o somos menos que el enemigo, Dios nos garantiza la victoria si nosotros utilizamos la fe como arma. Si la fe es tu arma, iglesia, la victoria es segura. Y si tú no la escuchas y si tú no la entiendes y quieres seguir dormido, no te preocupes, que Dios no va a detener su plan porque tú estés dormido debajo de un árbol de granada. Él va a llamar a la siguiente generación y les dirá a ellos: levántense, levántense. Pero irán calladitos, a lo mejor no te lo van a decir, y empezarán a hacer la obra de Dios. Y cuando venga la victoria, como le pasó a Saúl, tú mirarás desde lejos y dirás: ¿qué está pasando allá? Y Saúl de una vez empezó: ¿quién se fue? Y empezó a preguntar: ¿y qué pasó? Ya Jonatán había avanzado hacía rato cuando él se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Ojalá no nos pase eso. Que Dios nos encuentre enfocados, escuchándole. Que Dios nos encuentre atentos a lo que Él quiere hacer en nuestra generación. Que Dios nos escuche enseñándole a los nuestros, a nuestros hijos, lo que Dios va a hacer. Aunque nosotros no tengamos toda la fuerza, pero podemos impulsarles, podemos animarles, podemos llevarles de la mano y enseñarles qué es lo que es tener una victoria a través de la fe. Y fíjese, dice la palabra que las armas que ellos forjaban estaban del lado de los filisteos, porque solamente habían forjadores, guerreros. ¿Dónde? En el campamento enemigo, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo: esas armas, ninguna de esas armas mató, por lo menos aquí en el relato no me dice que mató a ningún hebreo. Si usted lo lee, porque lo leí varias veces, ninguna arma de esas que forjaron los filisteos mató a ninguno solo de los hijos de Israel en ese día. ¿Sabe por qué? Porque 375 años atrás, Isaías dijo en el capítulo 54, verso 16:
Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado a los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará, dice el Señor. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quienes los reivindique, dice Dios. Yo, el Señor, he hablado. Alguien se pone de pie en esta mañana conmigo y entiende lo que dice esta palabra. Entiende lo que dice esta palabra. Lo voy a leer de nuevo. Sigan cantando. Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado a los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día venidero, dice el Señor, ningún arma te atacará. Ningún arma te atacará. En otra versión dice: ningún arma forjada en contra tuya prosperará, ni en contra de tu generación, ni en contra de tus hijos, ni en contra de tus nietos, ni en contra de los hijos de tus hijos, dice el Señor en esta mañana. Y nos vamos a parar frente al enemigo, como dice esta canción, y vamos a cantar con todas nuestras fuerzas y vamos a declarar lo que dice la palabra. Aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De la ceniza, ¿qué surgirá? La fe surgirá. Eso es. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanta un aleluya fuerte, levanta un aleluya, levanta un aleluya. Vamos, vamos. Levanto un aleluya. ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? Con el enemigo frente a mí. Aunque parezca que tiene más armas, aunque parezca que son más, levanta un aleluya, iglesia. Levántalo en esa mañana. Fuerte que no hay duda en mí. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Mi arma melodía es. Levanta un aleluya. El cielo peleará por mí. Todos, vamos, voy a cantar, dilo. Voy a cantar aún en la tempestad. ¿Y cómo lo haremos? Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. ¿Cómo lo haré? Fuerte y más fuerte. Vamos, iglesia. Mi alabanza rugirá. ¿Cuántos guerreros victoriosos hay aquí en esta mañana? La fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos a hacerlo así. Canta una fuerte con el enemigo frente a mí. Canta una fuerte, más rápido. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta una fuerte. Mi arma melodía es. Eso es, iglesia. Canta una fuerte. El cielo peleará por mí. Fuerte. Canta una fuerte. Con el enemigo frente a mí. Que venga como quiera el enemigo, que aparezca con todos los ejércitos que quiera. El Dios que está conmigo es más fuerte. El Dios que está contigo es más grande. El Dios que te da fe es más grande. Aún más fuerte, el cielo peleará por mí. Otra vez, y canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta, canta. Mi alma melodía es. Canta una fuerte.
pueblo. Delante de Dios estamos. El Dios que estuvo con Jonatán está contigo en esta hora. El Dios de las generaciones está aquí para decirte que no hay arma forjada en contra de tus hijos que prospere. El Dios de las generaciones está aquí para decirte que si tú no lo escuchas, no hay problema. Él hablará al oído de tus hijos y los traerá del norte, del sur, del este y del oeste. Aunque se vean perdidos hoy, aunque parezca que están lejos, Dios les hablará a esos Jonatanes. Dios les hablará en silencio y tú quizás no lo escuches, pero ellos lo escucharán y le obedecerán y responderán a su voz y harán lo que nosotros quizás no podremos hacer. Ellos escucharán a Dios y harán obras poderosas, caminarán con fe y darán victorias al pueblo de Dios. Levanta tu voz, iglesia, levanta. Aleluya. Oh, levanta. Aleluya. Otra vez levanta, levanta, levanta. Aleluya. Oh, levanta. Señor, levanta un aleluya. Levanta un aleluya. ¿Sabe que Jonatán era de la tribu de Benjamín? ¿Se acuerda que en Año Nuevo yo prediqué aquí el último culto del año y les dije, las generaciones que Dios ha llamado harán el trabajo que quizás nosotros no hemos hecho? Jacob, cuando nació Benjamín, recuerdan, Raquel dijo, será Benoní, hijo de mi tristeza y mi dolor. Pero Jacob dijo, no, será hijo de mi mano derecha, será hijo de bendición. Y cuando Jacob moría, dice la Biblia que le dijo una bendición a cada uno de los hijos que tenía. ¿Y sabe lo que le dijo a Benjamín? Vaya y léalo. Génesis 49:13. Está en la Biblia, hermano, yo no lo estoy inventando. Le dijo, Benjamín, eres un lobo rapaz que en la mañana destruyes y en la tarde repartes las carnes. Lo que hizo Jonatán ese día fue con una conducta como de un lobo rapaz que se levantó con pies y manos. No llevaba espada, no llevaba nada. Llevaba solamente en su corazón la fe y la voz de Dios aquí que lo cocinaba en su oído. Y todavía no había visto a David vencer a Goliat. Y todavía no había visto todo lo que Dios iba a hacer. Lo único que tenía era la voz de Dios diciéndole, con pocos, con lo poco que hay, yo les daré la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Señor, con manos levantadas en esa mañana, yo oro por ese pueblo, Dios, para que tú alimentes, nutras nuestra fe. Señor, que no estemos sordos a tu voz. Dios, yo oro en esta mañana para que una generación que está deseando hacer tu obra, Dios, sea levantada y sea despertada y escuche tu voz y responda a tu llamado. Y haga, Dios, lo que tú quieres que haga. Y cumpla, Señor, lo que tú quieres que cumpla. Aun cuando nosotros no lo veamos, aun cuando lo hagan en silencio. Da la victoria a tu pueblo, Señor. Da la victoria a tu pueblo. Da la victoria a tu pueblo en este día. Da la victoria a tu pueblo. El Dios de las generaciones bendice a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y les da palabra y los trae de donde sea que estén y les hace saber que hay algo más para ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén.